Buenas tardes. Gracias, en primer lugar, a todos los que habéis venido hoy en este día tan importante para nosotros, el día de la publicación de Roma soy yo, de Santiago Posteguillo. Yo soy Carmen Romero, directora literaria de Ediciones B. En mi nombre y en el nombre de Ediciones B y de todo Penguin Random House, contaros lo satisfechos que estamos, lo orgullosos que estamos de editar a Santiago. Dar las gracias al Instituto Cervantes por cedernos su sala y dar las gracias, por supuesto, a Santiago por confiar en nosotros para ser los editores de esta novela. Bueno, lo primero que tengo que agradecer a todos ustedes porque estén aquí. Muchas gracias. La idea que tenemos esta tarde es de compartir cómo se ha creado esta novela y despertar el interés por que os acerquéis a ella. Gracias, como ha dicho Carmen, al Instituto, a la editorial. Estoy inmensamente agradecido por la enorme confianza que Ediciones B, Penguin Random House ha puesto en este proyecto, pese a que es un proyecto que puede rayar sino entre la osadía y la locura, pero parece que confían en que lo lleve a buen término, ¿no? Pero vamos a ir hablando poquito a poco, desgranando todo esto. Así que, Carmen, cuando quieras. Empezamos. Santiago, tú has escrito 8 novelas sobre la antigua Roma, más de 5.000 páginas. Tus lectores solamente en lengua española son más de 4 millones. ¿Por qué esta decisión en este momento? ¿Por qué has esperado hasta ahora para escribir sobre Julio César? ¿Y por qué abordar un desafío literario tan importante, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de Roma soy yo, no estamos hablando ni siquiera de una trilogía como las que has escrito con anterioridad, estamos hablando de una serie de al menos 6 novelas. Sí, una posibilidad es porque me he vuelto loco, como comentaba antes, ¿no? Pero vamos a intentar razonarlo, ¿no? La verdad es que yo siempre he querido escribir sobre Julio César y muchas veces he empezado hablándoles de usted, pero yo creo que, si me lo permiten, voy a hablar de tú. Muchas veces, en muchas firmas, muchos de vosotros os habéis acercado y me habéis dicho ¿pero cuándo vas a escribir de Julio César? ¿Cuándo una trilogía de Julio César? Y yo, que no me gusta mentir, siempre respondía, yo nunca escribiré una trilogía de Julio César. Y claro, tenía que ser fiel a mi palabra. Y es que yo llevaba mucho tiempo dándole vueltas de cómo acometer el personaje que es central. En todo pivota en el mundo romano en torno a César. Pero simple y llanamente su juventud, su ascenso, la guerra de las Galias, la guerra civil, Cleopatra y el final, los últimos días de Julio César, simplemente yo eso no sé meterlo en una trilogía. Y en el confinamiento, donde todos hemos tenido tiempo para reflexionar, pues un día ya lo acepté. Es una cuestión de que lo que tenía que asumir. Digo, mira, son 12 años de trabajo y son 6 novelas, por lo menos. Si quieres, Santiago, lo haces y si no, no te marees a ti mismo. Esto es lo que hay. Asúmelo, ¿no? Y digamos que decidí cruzar este Rubicón literario y me he lanzado. Tu novela, los que hayáis podido echarle un vistazo, habréis visto que arranca con una cita del Julio César de Shakespeare, que dice: los cobardes mueren muchas veces antes de su muerte, los valientes solo saborean su muerte una vez. Tú eres profesor de literatura inglesa y trabajas con tus alumnos este texto, el Julio César de Shakespeare. ¿Qué ha supuesto para ti abordar este proyecto de escritura con un referente así, ¿no? Un texto que conoces tan bien. Sí, aquí podrían intervenir algún alumno mío y decir, sí, nos da todos los años la... Pero bueno, porque claro, os podréis imaginar que ya mis alumnos que me conocen un poco, cuando me ven entrar y hoy vamos a ver el Julio César de Shakespeare, dice, claro, Julio César tenía que ser, ¿no? De romanos, ¿no? Pero bueno, Shakespeare realmente, su composición psicológica de los personajes, a los que dota de una enorme complejidad y densidad, encaja perfectamente con la personalidad de Julio César. Y para mí, sin duda, habiéndose escrito mucho y muy bien de Julio César, mi referente psicológico siempre es, para César, el Julio César de Shakespeare. Si lo pensáis, hay mucho de Shakespeare en César. El hecho de si en algún momento dado, ¿no?, decide cruzar o no el Rubicón para lanzarse con legiones contra Roma para revertir el curso de la historia,
no lo cruza un día, de pronto se levanta y lo hace, lo pondera mucho tiempo. Es como el to be or not to be, that is the question, whether it is nobler, etcétera, etcétera. Está pensándoselo mucho. Hay un momento también shakespeariano en Roma soy yo, en el tema de la estructura, pero eso lo comentaré un poquito más adelante. Pero sí, Shakespeare lo tengo siempre como referente en esta novela. Uno de los desafíos a la hora de escribir sobre un personaje tan conocido como Julio César puede ser que muchos lectores ya conocen los grandes hitos de su vida, ¿no? Y sin embargo, tú has elegido para arrancar esta novela, la primera de una serie de 6 novelas, un episodio prácticamente desconocido, ¿no? El juicio en el que él, siendo muy joven, con solo 23 años, decide asumir el riesgo de enfrentarse como abogado de la acusación contra Dolabella, ¿no? Que es un senador todopoderoso, corrupto y muy violento. Sí. Alfred Hitchcock, a mí me gusta mucho el cine y tengo una asignatura incluso que doy literatura y cine. Y Alfred Hitchcock decía que una película tenía que empezar como un terremoto y de ahí para arriba. Como era Hitchcock, le salía, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, podéis recordar con La muerte en los talones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Donde le empiezan persiguiendo y se pasan toda la película persiguiéndolo. Pero es difícil encontrar esos terremotos iniciales, pero yo estoy de acuerdo con eso, que esto es algo que cautiva al lector, ¿no? Y yo necesitaba mi terremoto para empezar con Julio César. Claro, tú puedes empezar con sus últimos días y su terrible final. No sé, yo no creo que haga spoiler, ¿no? Si decimos lo que pasó al final, ¿no? Yo creo que no. Y de pronto, pero claro, yo ya hice un flashback una vez en mi vida de 800 páginas y algún lector me escribió amenazándome, ¿no? Entonces, que luego lo disfrutó mucho, pero digo, hombre, eso... Digo, es que si hago un flashback que no resuelvo en 10 o 11 años, igual esto a alguien le sienta mal. Entonces tengo que pensar algún otro terremoto, ¿no? Que no sea ese. Y quería que fuera además algo original. Claro, cuando yo descubro que era habitual que un patricio romano se diera a conocer públicamente en las basílicas de Roma, donde se ejercía la justicia, donde se celebraban los juicios, aquello me fascinó. Y cuando descubro que Julio César precisamente participó en uno de esos juicios, en una situación tremendamente complicada, es cuando me parecía que eso era mi terremoto, porque cautivaría al lector y además con algo que lo sorprendería, lo cual añadía aún más emoción, porque es una parte de César que la gente desconoce y es una parte clave donde se forma la audacia de Julio César, en los juzgados de Roma. Y ahora vamos a dar la bienvenida al actor Víctor Clavijo. Víctor, por favor, que nos acompaña aquí esta tarde para leer algunos fragmentos de la novela y bueno, va a prestar su voz a Julio César. Buenas tardes. El tribunal, compuesto por otros senadores, según las leyes de Sila, que habían abolido la separación entre justicia y senado, estaba predispuesto a exonerar a Dolabella, quien además había contratado a los 2 mejores abogados defensores de la época, Hortensio y Aurelio Cota. Por eso nadie había aceptado ser fiscal en una causa perdida desde su inicio. Solo un loco o un iluso podía aceptar ejercer la acusación en semejantes circunstancias. Dolabella se echó a reír cuando por fin le dijeron quién iba a ser el acusador y continuó celebrando fiestas y banquetes, relajado y seguro de sí mismo, a la espera de un juicio que se había ya ganado. El nombre del joven e inexperto fiscal era Cayo Julio César. Todos los que lo han intentado están muertos. Caminas directo al desastre, no puedes aceptar lo que te proponen, es suicida. Tito Labieno hablaba con vehemencia, con la pasión del amigo que intenta persuadir a alguien de que no cometa el error más grande de su vida. No se puede cambiar el mundo, Cayo, y este juicio va de eso precisamente. He de recordarte el nombre de todos los que han muerto intentando ese cambio y enfrentándose a los senadores. Ellos siempre han mandado y van a seguir haciéndolo.
No hay opción para cambiar nada. Se trata más bien de unirnos a los que mandan o alejarnos de ellos, pero nunca, me oyes, Cayo, nunca enfrentarse a los senadores optimates. Eso es la muerte, y lo sabes. Escúchame bien, proseguía Labieno. Si aceptas, te masacrarán en el juicio primero y luego te asesinarán en cualquier calle oscura o a plena luz del día en el foro. No sería la primera vez. Si solo la mitad de lo que cuentan es cierto, respondió Julio César. Dolabella ha perpetrado crímenes horribles, delitos aún más execrables en un senador que debería dar ejemplo con su comportamiento, crímenes, al fin y al cabo, por los que debería pagar un alto precio. ¿He de dejar escapar a Dolabella ahora que le puedo someter a un juicio público después de todo el daño que ha hecho? No eres lo bastante fuerte, replicó su amigo Labieno. Se hizo el silencio. César contuvo la respiración y bajó la mirada hacia el mosaico resquebrajado del domus de su familia. Los optimates habían confiscado numerosos bienes a la familia Julia y no tenían dinero ni para reparar aquel maldito mosaico. Pero no era aquello lo que preocupaba a Julio César. Asintió con la mirada fija en el suelo y alzó la mirada. La decisión está tomada. Seré fiscal en ese juicio. Bueno, ya vemos el peligro, el desafío enorme al que se enfrenta Julio César con esta decisión. Y desafío también el tuyo, Santiago, ¿no? Porque, por lo que me has contado, toda la información sobre este juicio está perdida y tuviste que hacer una investigación súper minuciosa y complicada para lograr reconstruirlo. ¿Cómo fue? Sí, a veces algo no se ha novelado porque es que no era fácil de novelar. Claro, yo me encuentro este terremoto. El terremoto este me parece que parece, y más como lo ha leído Víctor, me parece muy cautivador, que puede llamar la atención, ¿no? Pero cuando yo me entero que está este juicio, voy a buscar el texto del juicio. ¿Y qué es lo que me encuentro? Que el texto está perdido. Sabemos que el acusado era Dolabella, que estaba acusado, que era muy violento, como se dice, que era todopoderoso y millonario, que había contratado a los 2 mejores abogados de Roma para defenderse. Sabemos que estaba acusado de corrupción generalizada, que los macedonios lo quieren denunciar, y sabemos que el único que acepta ser el acusador es Julio César. Pero el texto, y sabemos incluso la sentencia, que no os voy a decir, pero el texto está perdido. Aquí tengo que emplear otra forma de documentarme, y una forma de documentarse cuando todo está perdido es buscar formas alternativas. Cuando novelaba a Trajano y quería contar la conquista de la Dacia, Trajano había escrito De Bello Dacico siguiendo a Julio César, que escribió De Bello Gallico, su comentario de la Guerra de las Galias. Pero el texto de Trajano también está perdido. Pero teníamos la columna de Trajano, y ahí la columna se cuenta la conquista de la Dacia. Pero no hay una columna de Julio César en Roma que me cuente este juicio. Pero ¿quién puede saber de juicios en Roma? Un catedrático de Derecho Romano. Y como tengo un amigo, se llama Alejandro Baliño, catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Valencia, me planto en su despacho, y ya me ayudó alguna otra vez en otra novela, y le digo, año 77, un juicio en Roma. Claro, aquí somos gente normal, y si damos ese dato dices, pues bien, pero cuando estás con un catedrático como Alejandro Baliño te dice, año 77 a.C., el juicio contra Dolabella, fiscal Julio César. Y yo, ese mismo. Y me responde, está perdido. Digo, a ver, ya. Pero esta es la diferencia entre tú, en tu vertiente académica, y ahí te detienes. Si acaso seguirás investigando buscando el texto, pero ahí te detienes. Pero yo soy novelista y yo puedo cruzar ese umbral y quiero entrar en ese juicio y quiero recrearlo, pero necesito que me digas cómo sería. Yo pondré voz, yo pondré los diálogos, pero ¿cómo sería? Y entonces parece que le entusiasmó a Alejandro Baliño y se puso, bueno, pues lo reconstruimos, ¿no? Y entonces salen todas las secciones del juicio, cuando se solicita al acusador, cuando se puede o no se puede recusar jueces, cuando el tribunal ha de aceptar quién puede
personarse o no como acusación. Parece que estas cosas, ¿verdad?, que hablo siempre del pasado. A veces me pregunta algún periodista, ¿cuándo vas a escribir del presente? Bueno, cómo Sila ha cambiado las leyes y un senador no puede ser juzgado por jueces independientes, solo puede ser juzgado por otros senadores. Todo esto y hasta el detalle. Cómo se mide el tiempo de intervención de los abogados con clepsidras, relojes de agua, claro, susceptibles a ser manipulados. Y todo esto, este funcionamiento del juicio, quiénes son los jueces, quién es el presidente del tribunal, lo podemos escuchar en el fragmento que nos puede leer ahora, el segundo fragmento por parte de Víctor. César miró hacia la puerta de la Basílica Sempronia, el lugar donde se impartía justicia en el Foro de Roma, un imponente edificio con una gran nave central atestada de público. En ese momento hizo su entrada Pompeyo, encabezando la comitiva de los 52 jueces. «¿Pompeyo?», preguntó Labieno, en medio de la más absoluta incredulidad. «¿No es demasiado joven?». Pero los dos sabían que en Roma las edades mínimas y las leyes sobre restricciones de acceso a cargos políticos o judiciales eran más o menos efectivas, según para quién. «Tiene sentido», comentó César en voz baja. Pompeyo ya destacó en la guerra contra los Soki por su eficacia brutal en el campo de batalla. Ahora quieren ver si es igual de eficaz en el ámbito judicial. E igual de implacable, apuntó Labieno. César asintió y miró hacia donde estaban los ajustadores de las clepsidras, los relojes de agua que medían el tiempo asignado a cada abogado o fiscal para hablar, argumentar o interrogar a un testigo. «Pompeyo es capaz de cualquier cosa», dijo César muy serio. «¿Tú crees?», preguntó Labieno. «Tú por el momento vigila que los ajustadores de clepsidras no manipulen los relojes de agua cuando sea mi turno de intervenir para restarme tiempo», dijo César a su amigo antes de entrar con paso firme en la Basílica Sempronia, sintiendo cómo todos los ojos estaban fijos en él. Pero esta novela, a pesar de que hayamos arrancado hablando del juicio, es mucho más que la historia de este juicio, ¿no? Podríamos decir que el juicio es un hilo conductor a través del cual tú vas haciendo una serie de amplísimos flashbacks que nos muestran cuáles son los aspectos esenciales de los orígenes de Julio César, lo que le hace llegar a convertirse en el hombre que llegaría a ser. ¿Cuáles dirías tú que son sus pilares, ¿no? Exactamente, esa es la estructura de la novela. Tenemos el hilo conductor del juicio, pero es que el juicio no me basta, yo quiero más, ¿no? Y quiero que los lectores tengáis más. Y para entender el origen de César, hacemos estos saltos atrás en el tiempo para explicar quiénes han sido los amigos y enemigos de César o las personas a las que admira y respeta. Así que vamos a tener un salto atrás en el tiempo, por ejemplo, para conocer a Cayo Mario. Roma, brevemente, está dividida en dos facciones en este momento. Los populares que defienden al pueblo y los optimates que defienden a la oligarquía de senadores que tienen todo el dinero y no quieren repartir dinero. Desde que Roma con Escipión derrotó a Cartago, se ha hecho con todo el Mediterráneo occidental. Llega mucho dinero a Roma, pero no se reparte equitativamente. Esto genera, evidentemente, las tensiones sociales. Los tribunos de la plebe, que tienen derecho a veto a las leyes del Senado, siempre están luchando contra los senadores que no hacen reparto de riqueza, pero los senadores contratan sicarios y los asesinan. Por eso Labieno le está diciendo, no aceptes que te matarán. En ese contexto, el tío de César es el líder de la facción del pueblo. Y además de ser el líder de la facción del pueblo, que llegará a ser elegido 7 veces cónsul, algo que nunca pasó ni volverá a pasar en la República Romana, es un gran militar, es el que profesionaliza el ejército. Y entonces hay un momento donde se lo encuentra Cayo Mario a su sobrino pegándose de bofetadas y puñetazos, él con su amigo Labieno, 2 niños de 10 años, contra otros 20. Y claro, lo coge de la oreja, lo saca, y dice, tú eres tonto, ¿no? Y claro, el otro dice, César dice, pero es que te estaban llamando cobarde. Dice, tú eres tonto. ¿No ves que son 20? No se puede entrar en combate si no vas a ganar. Vente, que te lo voy a explicar. Se lo lleva a una taberna y aquí es donde entra mi forma de contar y de la estructura de Shakespeare.
podría despachar esta lección en 2 o 3 párrafos donde le explique cuándo a Mario le llamaron cobarde en una campaña contra los teutones que iban a invadir Italia y cómo él tarda un tiempo en decidir dónde y cuándo luchar. Pero en vez de hacer eso, ¿por qué no contamos la campaña y la gran batalla de Aquae Sextiae, que son 80 páginas? Bueno, no creo que les importe. Y eso es un flashback dentro de otro flashback. Un relato dentro del relato, play within the play, una obra dentro de la obra, como se ve, por ejemplo, en Hamlet. Por eso digo que no solamente psicológicamente el modelo es shakespeariano, sino que también la estructura en muchos casos es shakespeariana. Pero con este flashback podemos entender a quién admira César, a quién quiere emular. Pero hay que conocer el enemigo, el líder de la facción de los optimates, Lucio Cornelio Sila, dictador de Roma, un ser cruel, despiadado, sin escrúpulo alguno. En algún momento en la novela se dice que para Sila su religión son sus deseos, sus sacerdotes las legiones, que usa para su conveniencia. Un Sila que encarna estos senadores, oligarcas que no quieren repartir nada. Es contra esto contra lo que se va a levantar César. Esto es muy importante. César no se levanta contra una república al uso del siglo XXI, república parlamentaria con elecciones, etcétera, etcétera. César se levanta contra un grupo de oligarcas que mantienen todo el poder concentrado, no reparten, mantienen todo en una tremenda diferencia social y contra eso se levanta César. Y también hay otro gran salto atrás en el tiempo para conocer a Labieno. ¿De dónde viene esta amistad con Labieno que está ahí luchando con él, pegándose con los otros chiquillos? O cuando Labieno lo acompaña en el juicio, como hemos visto, intenta convencerlo de que no acepte un juicio en el que lo van a matar. ¿De dónde viene esa amistad? Y eso nos tiene que retrotraer a la primera vez en que Labieno, a la primera vez en que César entran en combate, que es lo que nos va a leer Víctor, en la isla de Lesbos. ¡Mantened la formación! ¡Testudo! ¡A mi orden! Aullaba César mirando a un lado y al otro de su posición. Podía ver cómo la falange enemiga, con un frente tan amplio como el que las 6 centurias presentaban para el combate, avanzaba amenazadoramente hacia ellos. César veía los espacios entre una centuria y otra, y sabía que podían ser brechas en el frente que oponían las tropas de Lesbos, pero si juntaba las 6 centurias, pronto se verían rodeados. Al estar en una inferioridad numérica tan clara, los desbordarían por las alas de inmediato. Las expectativas no eran buenas. César miraba hacia el horizonte. En el mar, las naves que venían a ayudarles habían plegado las velas. El viento no les favorecía. Tenían que impulsarse a remo y eso ralentizaría su aproximación a tierra. Aquello no era presagio de nada bueno. Iban a tener que combatir solos. Se acordó de Cornelia, de su hija Julia, de su madre, de sus hermanas. Era muy probable que no las volviera a ver nunca, pero no tenía tiempo para nostalgias. César tragaba saliva mientras observaba el avance del enemigo. La falange que comandaba Anaxágoras estaba a 500 pasos y avanzando rápidamente. No llevaban las largas sarisas típicas de una falange, sino lanzas cortas, prestas para ser arrojadas. Aquello lo puso sobre aviso. ¡Testudo! ¡Testudo!, vociferó a pleno pulmón. Los escudos se alzaron. Las centurias se blindaron. Iba a llover hierro. Bueno, muy emocionante. Pero Muy emocionante aquí. Y Dentro bueno. de la Testudo Habría de se todo. vive de otra forma, pero sí, es emocionante leerlo. Pero yo quería destacar otra cosa, ¿no? Y es que en este fragmento que acabamos de escuchar vemos como Julio César, justo antes de entrar en batalla, dedica su último pensamiento a su madre, a su esposa, a su hija. Y esto nos lleva a otro tema que creo que es muy importante en esta novela, que es el papel que las mujeres jugaron en la vida de Julio César. Eran muy importantes para él. ¿Nos puedes contar un poco quiénes fueron las mujeres de su vida? Sí, yo creo que a César no hay manera de entenderlo bien si no comprendemos lo importante que para él fue la relación con las mujeres que estaban en su vida. Porque hemos para empezar, que este César joven crece con su madre, con su tía, con sus hermanas, con su esposa y con su hija. Y además
tanto otros referentes, para no hacer muchos spoilers, ¿no? Pero los referentes masculinos desaparecen pronto para él, y él se queda con todas estas mujeres. Y yo creo que en ese entorno es donde él aprende a respetarlas, a admirarlas, a que no importa las situaciones difíciles a las que se enfrenta la familia, todas ellas están con él de una forma vibrante, ¿no? Aurelia, la madre, no se entiende a César sin Aurelia. Aurelia es la que forja el carácter indómito de su hijo, la que le inculca que para él la rendición no existe. Lo que se puede hacer o no se puede hacer no dependerá de si se ha hecho antes o no, solo dependerá de la voluntad de su hijo. Y luego Cornelia. Cornelia es algo muy especial. Yo creo que César, después de todo lo que llevo leído sobre él, yo he llegado a la conclusión de que este hombre se enamoró 2 veces en su vida. Una es conocido por todos, de Cleopatra. Pero antes se enamoró de su primera esposa, de Cornelia. Los matrimonios en Roma suelen ser una cuestión política y era muy habitual casar a una niña de 14, 15 años con un hombre de 30, 40, 50. De hecho, se utilizaba la expresión viripotens para definir a esa niña que ya podía estar con un varón. Viripotens literalmente es que podía aguantar o resistir varón. Pero digamos que Cornelia y también César tienen la fortuna de que, en este caso, por cuestiones políticas, emparejan a una niña de 14, 15 con un chico de 17 y se entienden. Y todas las fuentes nos dicen que se quisieron, que se enamoraron, que se cayeron muy bien, que se estableció una enorme complicidad entre ellos. Es una historia de amor preciosa. César llegará a jugarse la vida por salvaguardar su matrimonio con Cornelia. Yo creo que eso es la mayor muestra de amor que se puede hacer. Y esa historia de amor está en Roma soy yo, la primera gran historia de amor de César, que nuevamente nos vamos a esto como lo del juicio, a un terreno desconocido. Cleopatra aparecerá en la saga, indudablemente. Además, cuando aparezca se agitará todo. Pero Cornelia es ese amor apasionado de juventud y además es la madre de su hija. Es un reto importantísimo para un escritor entrar tan a fondo en la mente, en el corazón de uno de los personajes más importantes de la historia de la humanidad, un personaje, como dices tú en la novela, y es la frase que hemos utilizado en la editorial para promocionar el libro, después del cual el mundo nunca volvió a ser el mismo. ¿La sombra de Julio César llega hasta nuestros días? Llega hasta nuestros días por todas partes y a veces lo estamos mencionando y ni lo sabemos. Cuando los alemanes utilizan la palabra Kaiser, equivalente para ellos de emperador, ¿de dónde creéis que viene la palabra Kaiser? De César. Cuando los rusos llamaban a sus líderes zares, ¿de dónde viene la palabra zar rusa? De César. Pero esta palabra, César, era solamente un apellido antes del año 77. Era como García o como Pérez. Pero hoy día nos parecería chocante decir, no, esta persona es un García de tal o cual actividad, ¿no? Es un García del tenis, no. Pero podemos decir que Nadal es el César del tenis y todos lo entendemos. Pero eso es porque alguien, en un momento dado, transformó ese apellido en símbolo de gloria, de victoria, de ejemplo a seguir. Y de eso va Roma soy yo. El año 77, este juicio es el momento en el que por primera vez en las calles de Roma, como nos va ahora a ilustrar Víctor, se gritó César, César, César. Julio César se alejó caminando hacia una de las esquinas de la sala, la que estaba más próxima a la calle. La subura envolvía la residencia familiar como un manto de callejones estrechos y pequeñas viviendas donde se hacinaban miles de ciudadanos pobres, la denostada plebe de Roma. «¿Se oye algo?», dijo Cornelia, y fue junto a su esposo. La joven se detuvo a su lado y él, sin decir nada, se limitó a asentir, manteniendo una mano levantada para que ni ella ni nadie hablaran. Salieron al atrio
y alzaron la mirada hacia el cielo cubierto de estrellas. Había despejado. No se veían nubes. Sí, se escuchaba algo. Era como si un tumulto de gente gritara algo al unísono. Una multitud gritando, aproximándose, aullando algo aún incomprensible. Cornelia se dirigió a los esclavos. «Abrid las ventanas que dan a la calle», y añadió con el temor a flor de piel. «Pero mantened la puerta bien cerrada». Las órdenes se cumplieron con diligencia. El grito de quienes se aproximaban por todas las callejuelas de la subura se hizo de pronto claro, nítido. «¡César! ¡César! ¡César!». Julio César se giró lentamente hacia su esposa. Ella parpadeaba, no daba crédito a lo que estaba pasando. «¡César! ¡César! ¡César!». Los gritos, las aclamaciones, vítores, se escuchaban cada vez más cerca. El pueblo de Roma, desasistido, sin líderes, había descubierto que contaba con un defensor joven y enérgico, alguien que no tenía miedo a enfrentarse a los poderosos. «¡César! ¡César! ¡César!». Era el valor individual, la audacia y el desparpajo con el que el joven César se había desenvuelto ante los viejos senadores corruptos lo que los había enardecido, lo que por fin les había devuelto la esperanza de que todo podía cambiar. «¡César! ¡César! ¡César!». Era la primera vez que el pueblo de Roma usaba aquel nombre en forma de aclamación. Era la primera de una muy larga historia de aclamaciones que habría de durar siglos. Con César muchas cosas iban a ser la primera vez en la historia. Sin girarse, Julio César dio una orden a los esclavos. «Abrid las puertas. He de saludar al pueblo de Roma». Recuerdo cuando leí el manuscrito y leí esta escena, la emoción que he vuelto a sentir ahora escuchando a Víctor leerlo así de bien. Pero antes de cerrar la presentación e iniciar la firma de ejemplares, hemos elegido un último fragmento, ¿verdad, Santiago? Sí. Que es especialmente importante en la novela, que es tal vez el más importante en toda la novela. Y antes de escucharlo, nos gustaría que nos explicaras por qué. Porque César está recurriendo absolutamente a todo tipo de argumento para luchar contra, recordemos, un senador corrupto, tribunal comprado, los mejores abogados defensores en su contra, tiene los relojes de su tiempo manipulados, lo tiene todo en Pompeyo de presidente del tribunal, en fin, lo tiene todo en contra, recurre a cualquier cosa. Y llega un momento donde él decide plantear que este juicio es mucho más importante. En este juicio no se está dirimiendo solo un senador corrupto, se está dirimiendo qué o quién es Roma. Y aquí empieza a dar vueltas. ¿Es Roma? ¿Los jueces que están juzgando? ¿Es eso Roma? ¿Es Roma ese gobernador corrupto, senador Dolabella? ¿Es eso Roma? ¿Es Roma los abogados? ¿Qué o quién es Roma? Y eso es lo que se escucha en este último fragmento. Yo sí creo en la justicia. Yo sí creo en Roma. Sé que los abogados de la defensa han jugado a esconder la verdad de los hechos, a ocultar los crímenes del Reus, a confundirlo todo. Pero recuerden todos los miembros del tribunal que la justicia ve incluso en la oscuridad. Y como jueces, como representantes de esa justicia, habéis de saber ver en las sombras del relato ficticio e inventado de la defensa la gran ignominia y el enorme desprecio del acusado por todo lo que es justo y decoroso y honorable. Por eso ruego a los dioses para que iluminen a este tribunal y que así Cneo Cornelio Dolabella sea condenado por todos sus crímenes execrables, para de ese modo arrancar de esta ciudad la manzana más podrida, más ponzoñosa y más rastrera que uno pudiera imaginar. Una manzana putrefacta que solo nos traerá a Roma no riqueza y prosperidad, sino una tras otra guerras y rebeliones de todos aquellos que sufran bajo su corrupto poder. Se detuvo un instante. Necesitaba recuperar el aliento antes de decirlo todo, antes de decir lo más importante.
Había gritos en el público contra Dolabella, algunos aplausos, pero César levantó un brazo y se hizo el silencio. Se pasó los dedos por los cabellos, aún largos. Se volvió hacia el público, buscó con los ojos a Cornelia y ella lo miró y sintió su amor. Se giró hacia su madre y vio su asentamiento. Y por fin se encaró con Dolabella y leyó su odio. Julio César inspiró hondo. El tiempo se le acababa. Su voz inundó la basílica. En este juicio no se juzga solo a Dolabella y sus crímenes, como he dicho. En este juicio se juzga mucho más. Y yo no soy solo el abogado de los macedonios, soy el abogado de Roma. Los abogados de su defensa han intentado hacernos creer que Dolabella es Roma, pero no es así. En este juicio, Roma no es Dolabella. Roma no sois vosotros, jueces. Roma y el pueblo de Roma están representados por mí. Y es que hoy, aquí y ahora, Roma soy yo. Alzó los brazos. La última clepsidra diluía sus gotas finales. El público inició una cerrada ovación. Vamos a empezar con la firma de ejemplares. Por favor, que sea por la parte derecha del escenario. Y Santiago no se me va a mover de aquí hasta que haya firmado todos los libros, así que los que prefiráis quedaros sentados en vuestro sitio para no estar incómodos, ya que tardaremos un rato, podéis hacerlo. Muchísimas gracias.